Vale. Bueno, gracias Alejandra y las compañeras de Pan y Rosas y de la Asamblea de la UAM que han organizado estas jornadas durante toda la semana alrededor para seguir la lucha que en el 8M, digamos, tuvo un punto importante, pero que continúa, evidentemente. Yo quería, el tema de la charla es contra la extrema derecha, la transfobia y el feminismo liberal, ¿no? Y entonces planteamos que luchamos por un feminismo anticapitalista y combativo. Bueno, yo quiero, para empezar a abordar este tema, referirme a una noticia que nos llegó ayer y que, bueno, realmente generó mucha indignación en el movimiento de mujeres y en general, que fue ese acto en común que hicieron Lidia Falcón del Partido Feminista con una dirigente de Vox, nada menos, para discutir y dar sus argumentos contra la aprobación de la ley trans. Bueno, creo que realmente ya, digamos, esto supera todos los límites de lo imaginable hace un tiempo, ¿no? Si hace un tiempo alguien, cuando estábamos en el medio de la discusión sobre la cuestión trans, la ley, cómo tiene que ubicarse el movimiento feminista, etcétera, hubiera dicho que esta señora iba a llegar a reunirse en un mismo acto con una dirigente de Vox, seguramente alguien hubiera dicho que era imposible, que se estaba, digamos, diciendo algo completamente fuera de la realidad, pero bueno, así ocurrió. Y entonces, cuando muchas de nosotras veníamos planteando que algunos argumentos en sectores del feminismo, de un feminismo muy conservador, ¿no? Transfóbico, que no quiere, digamos, abrir la discusión sobre cuál es el sujeto del feminismo, a la diversidad, al antirracismo, a las luchas de las trabajadoras, etcétera. Cuando decíamos que sus argumentos tendían a confluir con la extrema derecha, podía parecer algo exagerado, pero efectivamente no lo es, porque se dio esta confluencia muy concreta para tratar de poner, digamos, más obstáculos a la aprobación de la ley trans, de la cual podemos hablar después, si queréis, en qué puntos constituye efectivamente, por lo menos desde nuestro punto de vista, un avance en derechos para un sector y un colectivo que los venía reclamando, además hace muchísimos años, y en qué puntos tiene también límites en algunos aspectos que no aborda la ley, que no están contemplados, como por ejemplo algunos referidos a las mujeres migrantes, que no van a tener la misma consideración en el reconocimiento de género que otras mujeres españolas o que tengan nacionalidad, o en lo referido a la cuestión del cupo laboral en los sectores privados, que no está garantizado, etcétera. Pero más allá de estos límites, como decía, hay un primer posicionamiento, una ubicación, que es apoyar todo aspecto que implique la ampliación de derechos para un sector que viene siendo acosado, discriminado, violentado, etcétera, etcétera, y que viene luchando por esto hace mucho tiempo. Eso en primer lugar. Si vamos entonces un poco más a la cuestión de la extrema derecha y la relación con el feminismo, nos encontramos con que efectivamente la extrema derecha, no solo aquí en el Estado español, sino a nivel europeo y a nivel mundial, ha construido un antagonista en el movimiento de mujeres y en el feminismo, ¿no? La famosa ideología de género, como la llaman, y entonces su discurso es un discurso anti-ideología de género. Esto fue una creación de
del propio Vaticano, ¿sí? que en distintos momentos fue articulando esta idea de la ideología de género como el nuevo desafío al que sus fuerzas de la Iglesia tenían que enfrentarse, ¿no? Y esto, que ya existía hace algunos años, se potenció enormemente cuando en los últimos años se empezó a desarrollar de forma mucho más activa y masiva el movimiento de mujeres en distintos países. Ese discurso antigénero, digamos, que pone en el centro la idea de que las mujeres tienen que volver a ocupar ese rol en la familia patriarcal, ese rol tradicional, que la violencia de género no es tal, sino que es violencia intrafamiliar, y entonces quitarle el carácter, digamos, de género específico que tiene la violencia machista, y otros ingredientes, sobre todo focalizados, por ejemplo, en el lugar de la educación, donde estos sectores identifican la presencia de un supuesto lobby feminista, bueno, o un lobby LGTB y ahora un lobby trans, etcétera, ¿no? Parece que existen muchos lobbies a los cuales se tienen que enfrentar, cuando en realidad ellos son un lobby, ¿no? Católico, conservador, etcétera, reaccionario. Y junto con todos estos ingredientes está la cuestión, digamos, contra las migraciones, la cuestión del racismo y la xenofobia, ¿no? Como otro de los focos del discurso y de esa construcción del enemigo que hace la extrema derecha. Esto se acompaña además con un discurso, en el caso del Estado español, que es profundamente monárquico, de reivindicación del franquismo, de reivindicación de las fuerzas policiales, por ejemplo, y su actuación cuando hay represión, etcétera, etcétera. Bien, entonces planteado, digamos, desde dónde se ubican estas fuerzas más conservadoras y de la extrema derecha, la discusión es cómo las enfrentamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos queríamos proponer discutir hoy. Y entonces, si nos planteamos cómo enfrentarlas y cómo enfrentarlas desde el movimiento de mujeres y desde el feminismo, lo primero que tenemos que hacer es volver a los debates que hay al interior del propio movimiento de mujeres. Porque, como ya mostramos con el ejemplo de Lidia Falcón, no existe solo un feminismo, no existe tal cosa como un feminismo, sino que hay feminismos en plural, es decir, diferentes corrientes que tienen diferentes concepciones teóricas, políticas, de cuál es la estrategia que hay que llevar adelante, con qué aliados, con qué métodos, con qué tácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es ubicarnos desde ahí. Ya entonces nos referimos a la existencia de un feminismo conservador, por lo menos a mí me gusta llamarlo de este modo, para poner blanco sobre negro de qué estamos hablando. Este feminismo conservador, ¿cuál sería su característica? Hace una definición abstracta del sujeto de ese feminismo, que sería la mujer o las mujeres en general, y plantean ahora, digamos, polemizando con la ley trans, esta idea de que están contra el borrado de las mujeres. ¿Pero de qué mujeres están hablando? Bueno, cuando vamos un poquito a hilar más fino, nos encontramos con que esa definición del sujeto mujer es tan abstracto que en realidad no contempla que hay mujeres que son trabajadoras y mujeres que son, por ejemplo, dueñas de bancos, como Ana Botín. Esa definición de mujer no contempla que hay mujeres que son inmigrantes, que se ven afectadas por la ley de extranjería, por el peligro de ser deportadas, por la violencia y el racismo institucional, etcétera, etcétera. Esa definición de mujer no contempla que hay mujeres trabajadoras, precarias, que tienen una doble jornada laboral, que son, por ejemplo, despedidas cuando una empresa se entera de que quedan embarazadas, y aunque esto no figure supuestamente en los derechos laborales, sigue ocurriendo, y acá hay un compañero que lo sabe, porque en su lugar de trabajo pasó hace poco, que una compañera con un trabajo precario se enteran en la empresa de que está embarazada e inmediatamente la despiden con una excusa
para facilitar el despido y no tener que hacerse cargo de las licencias por maternidad, de la posibilidad de que esa persona tenga que cuidar a sus hijos en el futuro y conciliar la vida familiar y la vida laboral, etcétera, etcétera. Bien. Decía que ese feminismo conservador que habla contra el borrado de las mujeres, en realidad está borrando a la mayoría de las mujeres, porque está borrando a las trabajadoras, a las precarias, a las migrantes, a todas esas mujeres, digamos, de la diversidad que no entran en su esquema de mujer y por lo tanto se quedan bastante solas con su propia definición, ¿no?, de lo que sería el feminismo y de lo que sería ser una mujer. También borran, evidentemente, a las mujeres trans. Este feminismo, entonces, su carácter conservador, ya no tengo que dar más argumentos, lo de Lidia Falcón es una evidencia, pero comparte también elementos con otra tendencia dentro del feminismo, que podemos llamarla el feminismo liberal. No me voy a extender mucho porque creo que ya lo podemos identificar fácilmente. Cuando llega el 8 de marzo y todas las empresas empiezan a publicar publicidades en color violeta, referidas a las mujeres, cuando Ana Botín dice que en el Banco Santander han contratado a más mujeres en el Consejo de Dirección y que por lo tanto hace políticas feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Es el feminismo de los techos de cristal, que busca, digamos, que determinado sector de las mujeres llegue a posiciones de poder, pero a las cuales les importa bien poco, o más bien sus propias posiciones de poder se sustentan en la explotación y en la opresión de la mayoría de las mujeres, que son las trabajadoras, las precarias, etcétera, ¿no? Junto con el feminismo más conservador, transfóbico, etcétera, y este feminismo liberal, también podemos identificar por lo menos una tendencia que ha estado muy presente y que ahora también se está debatiendo bastante, porque saben que se va, digamos, es la idea aprobar próximamente una ley que se llama sobre las libertades sexuales, que ha generado un debate de cómo combatir la violencia machista, ¿no? Y entonces, alrededor de esto y de todo lo que fue el caso de La Manada, los cuestionamientos a la justicia patriarcal, a las posiciones ultramachistas de los jueces, etcétera, también se han desarrollado posiciones que nosotras consideramos o definimos como punitivistas, porque opinan que se puede resolver la cuestión de la violencia machista simplemente por la vía de aumentar las penas en el Código Penal y darle más instrumentos represivos a la policía y al Estado para que ejerza esa represión. Como si el Estado capitalista y sus policías, que son las que reprimen a la juventud cuando sale a manifestarse, que es la misma policía que el 8M, como contaba Alejandra, nos prohibió las manifestaciones del movimiento de mujeres. En mi caso en particular, junto con otra compañera, Clara, fuimos las dos personas que al finalizar la sentada en Neptuno, la policía nos rodearon como 25 o 30 policías y nos llevaron para las lecheras para identificarnos, tratando de responsabilizar a mi amiga, a mi compañera, de que ella era la organizadora de la manifestación, porque llevaba un megáfono y porque le había sostenido el megáfono a la mujer que leyó el manifiesto del 8M al terminar la movilización ese día en Neptuno. Entonces, pensar que esa policía que identifica a las mujeres que nos movilizamos el 8 de marzo, que reprime a la juventud, que persigue a las personas migrantes, que encierra en los CIES, etcétera, va a poder solucionar el problema de la violencia machista, es errar bastante en cuál es la salida y la lucha de fondo, sin mencionar el hecho de que en muchos casos son integrantes de las fuerzas represivas, policías y militares, los que están formando parte de casos como el caso propio de La Manada o como otros muchísimos casos de violencia de género y de feminicidios.
Entonces, yo digo para ir mencionando algunos debates que están presentes y distintas visiones y posiciones que hay dentro del movimiento de mujeres. En relación con esto, entonces, nosotras decimos que lo que hay que desarrollar es un movimiento feminista que sea anticapitalista, que sea antirracista, que también sea antipunitivista, y que esté junto a la clase trabajadora y especialmente junto a las mujeres trabajadoras en esta lucha, ¿no? Que de ahí, de esa confluencia de la lucha del movimiento de mujeres, del movimiento de las luchas antirracistas y de las luchas de la clase trabajadora, es donde podemos potenciar la construcción de una fuerza social lo suficientemente no solo masiva, sino poderosa por los lugares que ocupa en el conjunto del sistema capitalista, porque somos las mujeres, por ejemplo, junto a la clase trabajadora, los que durante la pandemia se mostraron que estaban en esa primera línea de lucha contra el coronavirus, en los trabajos esenciales, ¿no? Como las limpiadoras en los hospitales, las trabajadoras de los cuidados, las conductoras y conductores del metro y del transporte público en general, las cajeras de los supermercados, las trabajadoras y trabajadores de los centros de logística como Amazon y muchos más. Es decir, las que están en todos los lugares de la producción capitalista que hacen que el sistema se reproduzca constantemente y que tienen la capacidad, por estar en ese lugar, también de dislocar el sistema, de paralizarlo o de poner el conjunto de instrumentos de la economía, de la tecnología, de la ciencia, etcétera, al servicio no de las ganancias de unos pocos, sino al servicio del conjunto de la sociedad. Desde ese punto de vista, nosotros decimos un feminismo anticapitalista. Y para eso, gracias, y ahondar un poquito más en estas distintas visiones de distintos feminismos, yo quería abordar, aunque sea sintéticamente, porque sé que hoy tenemos, ¿no?, hasta 15:30, pero a mí me gustaría dejar para que se pudiera abrir el debate y hacer intervenciones, entonces no quiero alargarme tanto, pero sí quería explicar o plantear, aunque sea mi visión, sobre cuál ha sido, digamos, sobre la relación entre patriarcado, capitalismo, o patriarcado, capitalismo y racismo, cuáles han sido las diversas explicaciones que se han dado de esta relación, ¿sí? Ya creo que quedó claro que hay algunos sectores del feminismo que opinan que hay que ocuparse solo del patriarcado y que los otros temas no nos incumben, ¿no? Y no es nuestra posición, y creo, efectivamente, por cómo han sido convocadas estas jornadas, que no es la posición mayoritaria que tenemos en la sala, ¿no? Evidentemente. Pero bien, ¿cómo se ha pensado conceptualmente, teóricamente, cómo se ha analizado la relación entre patriarcado, capitalismo y racismo? Si nosotros rastreamos en la tradición del pensamiento socialista, del pensamiento anticapitalista y del marxismo, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, ya desde la época de Marx y Engels se planteaba de forma entrelazada la cuestión de la explotación de clase y las opresiones, como la opresión de las mujeres, el racismo, etc. Y esto lo podemos rastrear en distintos puntos de su obra, por ejemplo, si hablamos de Marx y Engels, y ni hablar en desarrollos posteriores. Por ejemplo, ya Marx y Engels retomaban el pensamiento de los socialistas utópicos que habían planteado, como Charles Fourier, que el nivel de desarrollo de una sociedad solo se podía medir midiendo en qué nivel el grado de libertad de las mujeres en esa misma sociedad. Es decir, que fijarse y poner la atención en qué grado de libertad tienen determinados sectores oprimidos en nuestra sociedad nos da el marco para saber si esa sociedad efectivamente es libre o no. Esta es la idea que a veces se expresa como
que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, o un sector social que oprime a otro sector social no puede ser libre, ¿sí? Entonces, lo mismo que está planteado conceptualmente desde los primeros textos de Marx, lo podríamos usar para pensar la realidad hoy, ¿no? Sabéis que ha habido todo un debate alrededor de si en España, el Estado español, hay una democracia plena, una democracia insuficiente o una mierda de democracia, ¿no? Bueno, si nosotros vemos que en el Estado español hay personas que por ser migrantes o por el color de la piel son detenidas aquí en Lavapiés por la policía y encerradas en CIES, o que hoy mismo, creo que esta noche está anunciado, en las redes sociales se está denunciando un vuelo de deportación a Colombia con personas migrantes que fueron detenidas en estos días, entonces nos vamos a dar cuenta de que no podemos hablar de que hay una democracia ni plena, ni insuficiente, ni nada, cuando un sector de la sociedad vive como si estuviera en una plena dictadura, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en referencia a otros sectores, y ni hablar lo que son, digamos, el ataque a las libertades democráticas, el hecho de que un cantante por hacer determinadas manifestaciones en Twitter, etcétera, esté preso, que se prohíba hacer referéndums a un sector de la población para ver si quiere ser parte del Estado o no, y etcétera, etcétera, etcétera. Que existe una monarquía, ¿no? Y un jefe de Estado por herencia de sangre, que además fue puesto ahí a dedo por un dictador como Franco. Bueno, son todas señales de que no podemos hablar efectivamente de una democracia plena, ni mucho menos. Ahora bien, volviendo al debate, entonces, si ya esto estaba planteado en la obra de Marx y Engels, posteriormente se fue desarrollando toda una corriente del feminismo socialista, del feminismo anticapitalista, en distintas autoras y en distintas luchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las conferencias socialistas internacionales que organizaban revolucionarias como Clara Zetkin y que plantearon, por ejemplo, la instauración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, en una conferencia donde participaron delegadas de más de 20 países en 1910. Y tenemos también la experiencia de la Revolución Rusa, donde la lucha, digamos, por terminar con la explotación asalariada, contra los capitalistas, etcétera, también se entrelazó con la lucha por la emancipación de las mujeres y de todos los sectores oprimidos. Y esto se expresó de forma muy concreta, por ejemplo, en el hecho de que el Estado que surgió después de la Revolución fue uno de los primeros en legalizar el aborto libre para las mujeres, muchísimo antes que las democracias capitalistas más de Occidente, más desarrolladas, ¿no? Algo que hasta el día de hoy en América Latina seguimos peleando. Recién en Argentina conseguimos hace muy poquito que se aprobara el derecho al aborto para que no sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos, pero en el 90% de América Latina, y ni hablar en otras partes del mundo, sigue siendo ilegal y sigue siendo un derecho negado para las mujeres, ¿no? Entonces, desde esa conquista que dio la propia revolución hasta muchas otras, como, bueno, además de la despenalización de la homosexualidad y de la prostitución, otras como la implementación de medidas concretas para descargar a las mujeres, para arrancarlas, decían, del ámbito del restringido ámbito doméstico, para quitar las cargas de los trabajos domésticos y socializar gran parte de esos trabajos, por la vía de instaurar comedores comunitarios, lavanderías públicas, las guarderías para el cuidado de los niños, que es algo que, bueno, después se va a ir también consiguiendo en otros países y que se va a convertir tanto en vías, digamos, por la vía del Estado o por la vía del capital privado que se va a meter en esos sectores, ¿no? Pero bueno, es un momento
de expresión, digamos, de que la lucha contra la explotación está ligada también a la lucha contra todas las opresiones. Y esto nos parece importante no solo contra los sectores del feminismo liberal que justamente pretenden conseguir una supuesta igualdad de las mujeres sin cuestionar nada, absolutamente nada de la desigualdad profunda del sistema capitalista, sino que también es una posición opuesta a la que tienen algunos sectores de la izquierda, por ejemplo de la izquierda española, de sectores que a algunos le decimos rojipardos, que lo que dicen es que la lucha de la clase obrera no tiene nada que ver con el feminismo y que es opuesta más bien al feminismo. Incluso dicen que las luchas de las mujeres o la lucha feminista divide a la clase obrera y entonces hay que quitarla del medio. Ayer participé en un debate donde justamente me preguntaban sobre este tema, ¿no? y sobre estas posiciones que a mi modo de ver son posiciones terriblemente reaccionarias, porque aunque estén revestidas, digamos, de un discurso, de un ropaje izquierdista, en realidad lo que están legitimando es que se mantengan las opresiones que también se dan al interior de la clase trabajadora, porque el hecho de que las mujeres trabajadoras, por ejemplo, cobren salarios más bajos que los varones, y esto es una estadística que se puede comprobar a nivel mundial y que ocurre en todos los países con desigualdades, negar, digamos, que las mujeres, por ser mujeres trabajadoras, por ejemplo, se enfrentan a situaciones como la que describía antes, ¿no? Del caso de una trabajadora que al quedar embarazada es despedida, o el problema de el hecho de que la mayor parte de los trabajos más precarios son feminizados y racializados, porque están ocupados en general por mujeres y por mujeres migrantes, como es, por ejemplo, la limpieza aquí en la universidad o en los hospitales o en los lugares de trabajo, etcétera, o las cuidadoras, las que son cuidadoras a domicilio, las trabajadoras del hogar, las jornaleras, etcétera, distintos sectores precarios de la clase trabajadora que son mayoritariamente femeninos y racializados y migrantes. Entonces, este tipo de posiciones de sectores rojipardos, digamos, lo que hacen es hablar de una clase trabajadora que en realidad no existe como tal, porque no hay una clase trabajadora asexuada, salvo que opinen que toda la clase trabajadora son varones, cosa que también es, como estamos describiendo, completamente falso, sino es una visión de una clase trabajadora que no existe como tal, ¿no? En una polémica sobre esta cuestión, que si a alguno le interesa después se las podemos pasar, que creo que era el título algo entre posmos y rojipardos, ¿qué debate la izquierda española?, ¿no? Publiqué con ese título para meterme un poco en estos debates. Yo polemizaba con algunos de los representantes de estas posiciones, como Johnny Lescas y otros, y les decía que en realidad bien harían en acercarse, digamos, a lo que es la realidad de la clase trabajadora y ver, por ejemplo, cómo es el trabajo en el campo con las jornaleras, cómo es el trabajo más precario en la hostelería o en distintos sectores, para ver efectivamente que la clase trabajadora hoy está más feminizada y más racializada que nunca, tal vez en toda su historia. Bien, volviendo entonces, tenemos posiciones, he como tratado de describir las posiciones en los polos, ¿no?, de esos debates. Por un lado, un feminismo liberal que solo se ocupa, un feminismo conservador que habla de las mujeres casi con un esencialismo biologicista, y con una tendencia a tratar de separar al movimiento feminista del resto de los movimientos sociales y de la clase trabajadora, y por otro lado las posiciones rojipardas, también conservadoras, que también tienden a confluir con la extrema derecha, porque justamente se niegan, por ejemplo, cuando surgió el movimiento Black Lives Matter,
que muchas, bueno, con Pan y Rosas, las compañeras de Contracorriente, participamos aquí en algunas manifestaciones que hubo. Desde estos sectores también se decía, no, eso del racismo es algo cultural, exportado de Estados Unidos, no tiene nada que ver con la realidad española. Bueno, es gente obtusa, reaccionaria y ciega a la realidad, porque no ver, por ejemplo, que la migración ha aumentado enormemente en el último tiempo y que es un componente de las clases trabajadoras actuales, es no haber caminado nunca por Vallecas, por Usera o por Villaverde, ¿se entiende? Entonces, pero bueno, son un poco las posiciones polarizadas que hay en el debate en la izquierda cuando se discute alrededor de esto, de cuál es la relación entre género, clase y antirracismo. Yo les decía que a nivel un poco más conceptual, desde el feminismo, la corriente del feminismo radical, en los años 60 y 70 sobre todo, tendieron a plantear al patriarcado como el único eje y casi como el eje fundamental de opresión de la sociedad, ¿sí? Y todo lo demás era absolutamente secundario. Incluso llegaron a hablar de una lucha de clases sexual, ¿sí? Y de las mujeres como una clase enfrentada a la clase de los hombres. Bueno, esto era una revisión y un cuestionamiento al pensamiento del feminismo socialista o del marxismo. Frente a estas posiciones que fueron muy cuestionadas no solo desde el feminismo socialista, sino también desde los llamados feminismos negros, desde el feminismo del tercer mundo o anticolonial, desde los movimientos LGTBI, etcétera, justamente por ser una definición muy cerrada y abstracta de lo que era el sujeto del movimiento feminista. Frente a estas posiciones aparecieron otras que tendieron a plantear la idea del sistema dual, es decir, que decían, por un lado, tenemos un sistema de dominación que es el patriarcado, que ha existido a lo largo de la historia, por otro lado tenemos el capitalismo, y estos dos sistemas a veces se cruzan, a veces funcionan en común y a veces entran en contradicción. Esta era un poco la teoría de este sistema dual. Bueno, frente a esto, desde el feminismo socialista se le dio una respuesta, a mi modo de ver, superadora, que si os interesa profundizar, les recomiendo el libro de Liz Vogel, que es una feminista marxista norteamericana, que publicó un libro sobre marxismo y opresión de las mujeres, el título está en inglés, porque no está traducido de conjunto, en 1985, y que sigue siendo un punto de referencia muy importante, por ejemplo, para lo que hoy se conocen como las teorías de la reproducción social dentro del feminismo, que por ahí conocen algún nombre, Cinzia Arruzza, Titi Bhattacharya, distintas autoras. En ese marco, Vogel lo que va a plantear es una mirada especialmente sobre el trabajo doméstico, el trabajo en los hogares no pagos, lo que conocemos como el trabajo de cuidados, y va a plantear que ese trabajo no pago que realizan mayoritariamente las mujeres es fundamental para la reproducción de la fuerza laboral, es decir, para alimentar, vestir, reponer energías, y también para la reproducción generacional de la fuerza laboral, es decir, tener hijos, criarlos, educarlos, etcétera, para que esa fuerza laboral esté disponible para la explotación capitalista y para su, reproducción y utilización por el capital. Entonces, lo que va a mostrar es que hay una relación entre reproducción y producción, que no son sistemas completamente autónomos, sino que la reproducción en nuestra sociedad está subordinada a la producción, y por eso, para decirlo más sencillamente, los términos de Silvia Federici es la idea de que no es amor, es trabajo, ¿no? Esa idea de que el trabajo doméstico es trabajo, no es algo que nos encanta a las mujeres barrer los pisos, sino que es un trabajo necesario para la reproducción social, porque si no se limpiara, toda la gente se enfermaría más de lo que nos enfermamos y no podría estar sana y disponible para el capital, pero que es un trabajo no pago y no reconocido como tal, ¿no?
esa perspectiva está desarrollada en Liz Vogel y en las teorías de la reproducción social a las que les interese profundizar en estos aspectos. Ahora bien, llegado el punto de la actualidad, así ya puedo ir cerrando y abrimos el debate, les planteaba esta idea de la clase, de cómo se conforma la clase trabajadora y cómo están entrelazadas las cuestiones de género, de clase y del antirracismo. Y les quiero dar 2 ejemplos muy concretos que son interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alabama, en este momento hay una lucha enorme que está poco difundida en los medios de comunicación, pero les recomiendo que busquéis en izquierdadiario.es, que es donde escribimos y cubrimos con nuestros compañeros de Estados Unidos de Left Voice estos procesos, porque en este momento hay un fenómeno de organización contra Amazon en una de las plantas, en una de las sedes de Amazon que tiene 5.000 trabajadores, ¿sí? En Estados Unidos hay muy baja sindicalización, esto es producto de todos los ataques del neoliberalismo, y especialmente en Amazon está prácticamente prohibida la sindicalización. Amazon, digamos, ha desarrollado sus ganancias no por la genialidad de un emprendedor que puso un negocio en su garage, como nos quieren hacer creer Jeff Bezos, sino por una super explotación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo en condiciones de mucha precariedad. Bueno, en Alabama le están desafiando el poder nada menos que a Amazon y a Jeff Bezos. Y las que están desafiando el poder de Jeff Bezos son, en su mayoría, mujeres, trabajadoras y negras, que son la mayoría de las empleadas de esta sede de Amazon. Y han conseguido desarrollar una campaña en toda la ciudad de solidaridad con la clase, de que la clase trabajadora apoye, porque lo que están tratando de hacer es ir a elecciones y poder elegir su sindicato, algo tan elemental que parecen las luchas del siglo XIX, ¿no? O de principio del siglo XX, donde los obreros luchaban por poder formar un sindicato. Bueno, esa es la realidad hoy en una de las empresas que tiene más ganancias a nivel mundial, y son trabajadoras negras. Otro de los ejemplos es el de las jornaleras de Huelva, que ese seguramente conocéis más, y donde también es muy importante, digamos, reconocer este hecho de que si no hubiera ley de extranjería, si no hubiera CIES, racismo institucional, que se expresa en concreto en convenios de trabajo temporal entre el gobierno español y el gobierno de Marruecos para traer mujeres, donde el requerimiento para ser empleadas es que sean mujeres mayores de 40, entre 35 y 40 años, pero que tengan hijos menores de edad a su cargo, porque es la forma de garantizarse que una vez terminada la campaña de recolección de la fruta, vuelvan a Marruecos, porque tienen los hijos ahí, a los que no van a dejar entrar acá. O sea, miren el grado de brutalidad del capitalismo y de cómo utiliza las relaciones patriarcales y la opresión de género de las mujeres y el racismo para conseguir dinero, dinero y más dinero, porque en realidad toda esa brutal combinación de explotación, de racismo y de opresión de las mujeres está al servicio de que estas empresas en Huelva y en Andalucía sean las empresas con mayor caudal exportador de frutas, de frutos rojos de toda Europa, ¿sí? No estamos hablando de que hay un empresario andaluz que es un explotador. Estamos hablando de las principales multinacionales de frutos rojos de Europa que llevan los frutos rojos a los supermercados en Alemania, en Reino Unido, en Francia, etcétera, y se basan en el trabajo precario de las inmigrantes marroquíes que cuando llegan a España son encerradas en fincas, les quitan el pasaporte, ni siquiera les dan un contrato, no saben qué derechos tienen y son sometidas a abusos sexuales, a todo tipo de explotación, e incluso si se enferman, como es el caso de varias compañeras que han denunciado últimamente, no tienen acceso a atención médica y hay varias mujeres que han muerto, por ejemplo, de cáncer,
sin atención médica en el medio de la pandemia, y esto lo están denunciando desde la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha. Entonces, les quiero mostrar estos dos casos para mostrar esta relación profunda entre patriarcado, capitalismo, racismo, etcétera, pero también para mostrar que estas mujeres son también protagonistas de una nueva resistencia al capitalismo y que incluso en medio de la pandemia son las que han encabezado luchas muy valientes contra estas grandes empresas, contra los gobiernos, contra la represión policial, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí nace un sujeto combativo que creo, desde nuestro punto de vista, es la base para pensar la lucha contra el sistema de conjunto. Y en este marco, entonces, ya hacer una última referencia. Yo hablaba de los feminismos conservadores, liberales, etcétera. Pero también tenemos que ver los dobles discursos o las hipocresías de un sector del feminismo gubernamental que está en los ministerios y que se muestra como muy progresista, pero que en realidad está defendiendo las mismas políticas neoliberales, racistas y explotadoras que el resto de los sectores de poder, ¿no? Me refiero en concreto a las políticas que hoy se están desarrollando desde el gobierno que se suponía que era el más progresista de la historia y el más feminista de la historia. Bien, la realidad es que sin derogar la ley de extranjería, como vimos, no hay políticas que beneficien a las mujeres migrantes. Sin derogar las reformas laborales, la mayoría de las mujeres que son precarias, que son despedidas por un par de euros, no van a tener derechos laborales como corresponde. Sin afectar los intereses de, por ejemplo, los fondos buitres o la banca, que tienen miles de casas vacías en sus manos sola para especular, no se va a poder resolver el problema de la vivienda, de los desahucios o de no poder pagar un alquiler, que es lo que afecta a la mayoría de las mujeres trabajadoras, precarias y jóvenes, ¿no? Entonces, Nancy Fraser acuñó hace un tiempo un concepto para hablar del Partido Demócrata norteamericano de Hillary Clinton, que era el neoliberalismo progresista, es decir, cómo se tendía a promover ideas que aparentemente aparecían como progresistas, actos, banderitas ¿no? para cruzar la calle, como hacía Manuela Carmena, etcétera, pero en realidad se están manteniendo las mismas políticas neoliberales y que mantienen en lo esencial las relaciones de explotación y de opresión del sistema capitalista. Bueno, creo que el 8M también fue una expresión de eso. Que el 8M, la postal haya sido que al mediodía Pedro Sánchez y Irene Montero daban una rueda de prensa hablando del feminismo y bla, 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 y que a las 8 de la noche a mí, a nuestras compañeras y a muchas otras mujeres nos encerrara la policía enviada por el propio gobierno progresista y la delegación de gobierno en Madrid a identificarnos por participar de una manifestación, bueno, era el contraste entre lo que es discurso y lo que es la realidad de cómo se comportan hacia las reivindicaciones de la mayoría de las mujeres, de la clase trabajadora, de las personas migrantes, de la juventud, etcétera. Bueno, quisiera terminar ya. Para nosotras lo importante es reconstituir y avanzar en esta perspectiva de un feminismo anticapitalista, combativo, antipunitivista, antipuritano también. Este sería otro debate para dar en otro momento, ¿no? Como algunos sectores del feminismo en su conservadurismo también llevan a una condena casi prácticamente de la diversidad sexual y de la propia sexualidad y del deseo de las mujeres. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. En todo caso, sí, que abramos el debate, a ver qué os parece y también si ven la posibilidad de sumarse a un proyecto como este, ¿no? Nada más. Gracias.